Hola, ¿qué tal? Un saludo desde la cuarentena del COVID 2019. Estamos haciendo este video en 2020 y esperemos que todos en sus casas estén bien y que esto sea una cuestión pasajera. El día de hoy vamos a hacer un entramado, un patrón de entramado y vamos a apoyarnos en Grasshopper. Les recuerdo que a partir de la versión 6, Rhino 6, Grasshopper ya viene integrado. Aquí está el icono en el cual lo podemos ejecutar, o bien en las versiones previas. Y en esta podemos simplemente digitar Grasshopper y aquí está. Vamos a empezar por trabajar en la vista frontal y obviamente que vamos a estar trabajando en Grasshopper y vamos a ver los resultados en la ventana de Rhino. Podemos de hecho dividir la pantalla de tal manera de que podamos tener todo lo visualizado en Rhino y lo que estemos trabajando en Grasshopper. Vamos a iniciar por hacer una curva que tenga una dirección, un inicio y obviamente una longitud. Aquí en la pestaña de curvas nos vamos a ir a primitivas y vamos a tomar line SDL, que significa respectivamente inicio, dirección y longitud. Entonces nos está pidiendo un punto de inicio. Para ello nos podemos ir a vectores, seleccionamos punto y como por defecto este componente tiene sus tres valores en 0, por eso es que nos está dando que el inicio es en el origen. Aquí especifica también una dirección. Por defecto está configurado para que la dirección esté en Z. Por eso es de que cuando nosotros empezamos con una longitud de 1, aquí va a empezar con una longitud de 1. Vamos a poner un deslizador, para ello digitamos 10 y lo vamos a poner en el componente correspondiente a la longitud. Entonces cuando nosotros empezamos a moverlo podemos ver sobre la línea verde cómo se está moviendo precisamente. Pero en este caso yo quiero que este sea sobre el eje de las X. Por tal motivo necesito cambiar la dirección. Si ustedes se dan cuenta, aquí está buscando un vector, por eso tiene tres componentes. Y vamos a decirle por medio de un vector unitario que tiene que ser en la dirección X. Entonces simplemente digitamos X, lo conectamos a la dirección y este valor que habíamos visto que estaba sobre el eje verde ahora pasó al eje rojo. Como está rojo y rojo, por eso es que no lo alcanzamos a ver muy bien y por eso recomiendo que pongamos endpoints. Cuando nosotros ponemos endpoints nos va a marcar el punto de inicio y el punto final de esa curva y ahora es mucho más visible. Ok. Siguiente. Vamos a irnos a buscar un punto en una curva. Para esto nos vamos a ir al menú de curvas, análisis y aquí está punto en curva. Aquí nos da en porcentaje, automáticamente lo está poniendo en el punto medio, es decir, al punto 5. Si nosotros ponemos esta línea con este componente, automáticamente aparece el valor de medio, porque está al punto 5. Entonces está evaluando la mitad de esa curva. Y este punto lo vamos a subir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta dirección es el eje Z, porque estamos viéndolo en la vista frontal. Entonces necesitamos subir ese componente, para lo cual vamos a utilizar el comando mover este punto en una dirección en específico, que en este caso el vector de traslación ya está especificado que es en la dirección Z. Obviamente de que nosotros vamos a determinar qué tanto queremos que se mueva. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar una expresión de tal manera que le diga que se va a mover la cantidad de entrada
dividida entre 2, es decir, se va a mover solamente la mitad, y en este caso lo voy a vincular con el valor que hayamos especificado de distancia, de tal manera que lo hagamos. Aquí estoy conectando un valor dividido entre 2 y vean que está marcando error. ¿Por qué? Porque aquí lo que espera como entrada es un vector. Entonces no lo puedo conectar directamente porque necesito decirle que es un vector. Entonces, antes de hacer esto, voy a conectar un vector unitario en la dirección Z, y este vector está multiplicado por la cantidad que nosotros hayamos especificado como longitud, de tal manera que si yo muevo la longitud de la línea, automáticamente se está moviendo la cantidad que estoy moviéndolo hacia arriba en el eje Z. Como ya tengo entonces estos 3 puntos, voy a hacer una curva interpolada con estos 3, para lo cual escribo interpolate, selecciono que es una curva interpolada, y lo que tengo que hacer a continuación es decirles el orden de los vértices en los que yo quiero que vaya la curva, para lo cual yo ya tengo el inicio, el punto de en medio y el punto final de esa curva. Los componentes que están aquí es precisamente el grado de la curva, si es periódica o no, y obviamente el estilo, si es uniforme, de raíz cuadrada, etcétera, pero lo vamos a dejar con las opciones que vienen por defecto. Y entonces aquí tengo la primera parte de nuestra curva. Ahora necesito hacer aquí una imagen porque voy a usar una forma senoidal. Entonces aquí necesito tener un reflejo, pero a partir de este punto. Para lo cual me voy a ir a rotación por eje, rotate axis. Importante, es rotación de eje. Hay diferentes opciones. Yo estoy utilizando rotación por eje. Si conectamos el componente, vean como automáticamente hay una rotación. ¿Por qué? Porque aquí por defecto ya tenemos un ángulo y tenemos un eje en específico. Para lo cual ahorita voy a formar un eje, pero en dirección al eje Y a partir de este punto. Entonces, vamos a formar el eje de rotación. Para formar ese eje de rotación voy a utilizar el punto final de la primera curva, que es este que está aquí. Entonces, ese lo voy a mover y por defecto me da un vector de movimiento. Vean que me está mandando en el sentido en Z hacia arriba, pero no necesito que vayan en esa dirección. Necesito que sea en dirección al eje Y. Entonces simplemente voy a escribir que tengo un vector unitario en Y, lo conecto a traslación y aquí podemos ver cómo especificamos ya 2 puntos, el punto final y el punto donde ya se movió. Y voy a hacer una línea entre esos dos. Este es el punto original y este es el punto que ya se movió. Entonces ahora sí podemos ver cómo tenemos el eje de rotación que necesitamos, que lo vamos a conectar precisamente a la opción eje. Y entonces vean cómo ya en la vista frontal puedo ver una rotación correspondiente al ángulo que está especificado aquí. Dice que está en 0.5 pi. Podemos conectar un deslizador o bien podemos configurar el valor, que en este caso voy a mover los 180 grados,
Pero vean que si yo le doy 180, está haciendo un valor un tanto raro porque la unidad de medida por defecto es en radianes. Entonces tengo que modificarlo con clic derecho y decirle que son en grados. Ahora sí, ya tengo una forma senoidal. Esta forma senoidal está compuesta por dos curvas. La curva rotada y la curva original. Ahora sí, vamos a unir estas dos. Para esto le damos Join Curves. Jalamos la primera curva y jalamos la segunda. Y entonces esta ya es la unión de ambas. Podemos ir ocultando los componentes que no necesitemos. Por ejemplo, podemos ir ocultándolos al dar clic sobre el elemento y Preview. Entonces, podemos ir ocultando de uno por uno o los que ustedes necesiten. Aquí ya tenemos lo que habíamos comentado, que es la forma senoidal. Ahora vamos a crear un reflejo de esta figura con respecto a este eje, o mejor dicho, con respecto al plano de construcción. Si ustedes se dan cuenta, el plano de construcción sobre el que necesitamos reflejarlo sería el plano XY. Entonces, vamos a hacer un reflejo, que es un mirror, y este comando utiliza un plano. Por defecto, ustedes ven que apareció el plano YZ, pero habíamos dicho que el plano que necesitábamos era el XY. La opción más fácil es simplemente escribirlo, XY, aparece la opción plano, lo conectamos y ahí podemos ver cómo el plano ya va a ser el que necesitamos y conectamos la curva que habíamos unido hacia acá. Excelente. Esta curva la vamos a mover en dirección al eje Y de tal manera de que va a ser el entramado que necesitamos en su lugar. Como el plano no lo necesitamos, lo podemos ocultar y nuevamente hacemos el comando mover. En este caso, mover esta geometría y vean cómo ahorita la movió en dirección Z. Habíamos dicho que necesitábamos en dirección Y. Y como es un vector unitario, lo está moviendo una sola unidad. Ahora, necesito moverlo la distancia correspondiente que hay de aquí a acá. Y eso corresponde a la distancia que especificamos en la línea al inicio. Entonces, esta distancia que habíamos dicho que era 10, la voy a conectar directamente con el plano. Ahí está. Ya lo estoy moviendo 10 unidades. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es rotar esta curva, que fue el reflejo precisamente, con respecto a este eje, el que está entre el punto medio y el punto más bajo de la curva. De tal manera de que lo que vamos a hacer es nuevamente hacer un mirror. Perdón. Vamos a hacer una rotación con respecto a un eje. Vamos a hacer una rotación con respecto a un eje de esta geometría. Y obviamente de que aquí vean que el eje está marcado por la línea que va del origen al primer punto, es decir, en dirección X. Pero ya dijimos que lo íbamos a hacer en dirección Z con respecto a este punto.
Entonces, necesito ubicar dónde está el punto. Bueno, podemos usar este eje, de hecho. Podemos usar de este punto y el movimiento del punto medio, que es este. Entonces vamos a formar ese eje de rotación con el comando línea, perdón, line. Puso un componente que no es. Line entre dos puntos. Y esos dos puntos son precisamente esta geometría, que es el punto que habíamos movido, y el punto medio. Entonces ahí está. Ese ya nos puede servir como eje de rotación porque ya está ubicado en el eje Z. Entonces vamos a rotarlo. Ahí está la rotación. Y precisamente creo que ya está exactamente el ángulo que necesitamos, que son 90 grados. Ok, entonces ahora sí, este mirror lo podemos ocultar. Esto es lo que necesitamos, de que precisamente se vea cómo se van a ir entramando entre sí. La parte alta corresponde con la parte más baja de este y viceversa. ¿Ok? Entonces ahora lo que necesitaríamos hacer es un reflejo de esta curva o bien esta curva original, también rotarla y después desplazarla 10 unidades. Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos opciones. La curva original es esta. La podemos también rotar, pero esa sería la entrada a esta curva. La cambiamos. Perdón, es la curva original. La que habíamos unido, ahí está. Entonces ahora sí podemos ver el componente y este lo vamos a mover, pero lo vamos a mover ahora en otra dirección porque este lo movimos en dirección al eje Y y ahora lo tenemos que mover en dirección al eje Z, perdón, X. Para esto hacemos un vector unitario, lo conectamos en el de traslación y obviamente que habíamos dicho que necesitábamos moverlo 10 unidades, que es este valor que está aquí. Ok, ahora sí, es correcto y ocultamos el que no necesitamos, que en este caso es este. Ok, ya está. Esto es precisamente lo que estaba buscando. Y a continuación lo que vamos a hacer es reproducir esto tanto como lo necesite, es decir, qué tanto lo vamos a extender. Y para eso vamos a utilizar una matriz. En inglés, el comando matriz es array y vamos a hacer un arreglo o una matriz rectangular. ¿Qué necesitamos meter como entradas a esta matriz rectangular? Pues precisamente todas las curvas que habíamos especificado aquí. No es necesario que las muevan en esta posición, pero bueno, nada más para que sean las que estoy visualizando, la curva original y sus respectivos movimientos. Y simplemente los vamos a meter en las geometrías que están indicadas aquí. Estas son las geometrías que quiero mover. Este es el que va a definir la celda en la cual voy a moverlos, es decir, de dónde a dónde. Y obviamente estos son los valores que definen cuántos elementos hay en cada una de las direcciones, cuántos en X y cuántos en Y. Para esto voy a poner un deslizador ahorita simplemente de 10 unidades y lo voy a conectar en ambos, tanto en X como en Y. Y entonces podemos ver cómo precisamente se están moviendo
10 y 10. Ahora, hay un empalme entre los elementos. Aquí podemos ver cómo se están empalmando porque el rectángulo que está definiendo las posiciones tiene estas dimensiones que aparecen aquí. Tiene de ancho 10 y de alto 5. Para esto podemos hacerlo de diferentes maneras. Obviamente que lo que necesitaríamos aquí es que sea de 10 por 10 en lugar de 10 por 5. Entonces vamos a definir un rectángulo. Podemos extraer este parámetro que es una celda y podemos configurarlo. Para esto podemos decirle de dónde a dónde queremos que sea. En este caso, como nuestro forzado a la rejilla está activo, yo puedo decirle que es de 10 por 10 y automáticamente se está moviendo. Ah, perdón, no es de 10 por 10, porque 10 fue el valor que nosotros especificamos como longitud en el eje X y entonces tendría que ser de 20 por 20 porque 10 es solamente la mitad del dibujo, entonces tiene que ser de 20 por 20. Para esto puedo dar clic derecho, configurar el rectángulo, punto de inicio y obviamente punto final para definir la celda. Y ahora sí podemos ver cómo hay una continuidad entre cada una de las geometrías. Vean cómo aquí, y para eso puedo ir escondiendo algunos de ellos para que lo podamos visualizar mejor. Estos, no, voy a conectar ahorita solamente este elemento. Vean que lo que quiero que se vea es precisamente cómo ya hay una continuidad entre las curvas. Y puedo cambiar el conteo para que veamos cómo está. Ok, ya se alcanza a ver mucho mejor. Y conforme nosotros vayamos conectando los elementos, pues vamos a ver cómo también se van a ir reproduciendo en todo el arreglo matricial que acabamos de hacer. Ok, esta es la estructura que estábamos buscando y para terminar lo que vamos a hacer es el comando pipe o tubería. Pipe. En estas geometrías, ahí aparece, y podemos especificar entonces el radio de esta tubería. Para eso lo podemos poner en una expresión que dependa, por ejemplo, de la distancia en que nosotros lo movimos, o bien podemos hacerlo de manera independiente al asignarle, por ejemplo, un deslizador que no dependa de nada más. En este caso, si le ponemos un valor de 5, pues va a ser algo sumamente exagerado porque tenemos una tubería cuyo radio es enorme, entonces estaría empalmando. Obviamente no tendría que ser un valor tan grande, pero este nos puede dar una cierta idea de los valores que pudiéramos tener. En este caso, cuando nosotros lo movemos, un radio de 0 tampoco es aceptable, pero precisamente podemos ver que nosotros podemos especificar aquí un valor en números reales que vayan desde 2 hasta 4, porque 5 ya dijimos que era algo exagerado para la figura que tenemos en específico, y entonces ahora sí podemos especificar el valor que nosotros necesitamos. Obviamente que como estamos haciendo el cálculo de estas tuberías para todos estos elementos, por eso es de que de alguna manera se consumen mayores recursos.
Creo que un valor de 2,5 es suficiente para visualizarlo. Inclusive podemos taparlas para que cree en las orillas las tapas respectivas. Y por último podemos darle un bake para una geometría perteneciente a Rhino. Ya no depende nada más de Grasshopper. Y entonces ya lo tenemos todo parametrizado y depende obviamente de los valores que nosotros vayamos modificando. Vean que aquí ya tenemos varias polisuperficies que son precisamente de Rhino. Y con esto estamos terminando este video en particular. Saludos y nos va a faltar hacer algún otro ejercicio que subiré en los próximos días.